Canal RTA Digital presenta Me Ayudo, el programa especializado en el abordaje de temas de impacto social desde una perspectiva psicológica. Me Ayudo, para hablar con la psicóloga especialista en familia Mildred Ramírez Cujia, una producción de RTA Noticias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que se conectan en este momento a nuestras redes sociales en RTA Noticias. Un saludo muy especial a la ciudad de Santa Marta, a todos los que nos escuchan a través de nuestra emisora aliada Bahía Linda y a todos los que se conectan a través de Facebook en Entérate Valledupar. Es un gusto para mí poderlos saludar. Mi nombre es Mildred Ramírez, yo soy psicóloga especialista en familia e intervención de parejas y hoy venimos en este programa Me Ayudo con un tema muy importante que además ha causado mucha controversia, que socialmente ya está aceptado, pero que hoy veremos todos los diferentes conceptos que hay referente a los vapers. Así que nos iniciamos y nos introducimos en este mundo de los vapers y para esto yo tengo un invitado muy especial. Él es médico con una especialidad que poco hay acá en Valledupar, que es de toxicología y bienvenido, doctor René Hurón. Hola Mildred, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Así es, me presento, mi nombre es René Alejandro Hurón Pinto, soy médico toxicólogo y adiccionólogo y agradecido con RTA por tenerme hoy el día acá. Así es, y bueno, mira, que dirá mucha gente, doctora, ¿qué hace un toxicólogo? ¿Qué es eso? ¿A qué se dedica un médico toxicólogo? Bueno, toxicología es la rama de la medicina que estudia todo lo que tiene que ver con intoxicaciones endógenas, exógenas, por medicamentos, por sustancias psicoactivas, por químicos, por plantas, por animales. Entonces es un campo bastante amplio. Somos pocos los que estamos en la región ejerciendo como toxicólogos y como adiccionólogos pues también es toda esa rama de la medicina que estudia todo lo concerniente con las drogas. Perfecto, así que los invitamos desde ya a través de nuestras redes sociales que inicien con sus preguntas y aprovechemos estas especialidades y podamos conocer un poquito más. Así que si usted quiere saber algo, allí nos puede escribir por el interno de RTA Noticias, por nuestras redes sociales o por allí donde usted está conectado, estamos prestos a poder contestarles. Y la primera pregunta entonces, ¿qué es los vapers? Bueno, los vapers son los famosos cigarrillos electrónicos que administran nicotina. Los vapers se crearon en la época de los 90 como esa alternativa para el cese del fumado, como coayudante a los tratamientos para dejar de fumar. Desafortunadamente, pues fue más un daño que un bien, que era lo que se buscaba, el cese del fumado, del tabaco. Y ahorita en los últimos años el contexto es más social, ¿verdad? Y todas las implicaciones de salud que está representando el uso del vapor en los pacientes que estamos atendiendo, pues algunas lesiones catastróficas, algunas lesiones y hay muertes ya reportadas a nivel mundial y en Colombia no es la excepción. El uso del vapor está siendo indiscriminado y mal estructurado. Estamos teniendo pacientes todos los días en unidades de cuidados intensivos, en los servicios de urgencia, con afectaciones a nivel respiratorio y otro tipo de afectaciones por el uso del vapor o del cigarrillo electrónico. Así es, mire, la primera imitación, el primer conocimiento que se tiene del vapor es en el antiguo Egipto. Decían que tenían como unas piedritas largas y esas piedritas las calentaban, colocaban hierbitas aromatizantes y ellos aspiraban ese aroma, ¿no? Luego entonces en el 2003 más o menos un farmacéutico inventó lo más similar a lo que hoy tenemos con el vapor, pero no hubo tanta demanda en ese momento. Luego entonces entra por la potencia, por Estados Unidos y vemos cómo entonces ya en Estados Unidos se masificó y utilizaron, doctor, algo que usted y yo conocemos y son las redes sociales.
y utilizaron algo que usted y yo conocemos y son los que en ese momento se llamaban influencers. Entonces estas empresas empezaron a mandarle una cantidad de muestras a estos personajes, a esta gente muy conocida, y entonces ellos asistían a los eventos públicos con estos vapers y con estos cigarrillos electrónicos, y se volvieron tan populares que entonces todo el mundo quería tener un vapor. La pregunta es, ¿usted ha tenido un vapor? ¿Ha fumado vapor? No, nunca. Nunca me gustó, pues ni siquiera el cigarrillo, el tabaco, y menos los vapers, ya conociendo como profesional pues todas las implicaciones que traen. Y así como tú lo dices, fue una moda y es una moda. Las redes sociales, el tema de pandemia hizo pues que esto explotara, ¿verdad? Y pues vemos ahorita que pacientes desde los 9 años, he tenido pacientes con vapeo hasta los 80 años. Entonces no distingue clase social, no distingue edades, no distingue sexo, no distingue religiones. Vemos gente en la calle, en el hospital, en las universidades, en los colegios con vapor. Muchos de estos pacientes, los padres pues preocupados, me los llevan a la consulta para ver qué podemos hacer. Desafortunadamente ya hay muchos que tienen lesiones constituidas a nivel pulmonar, a nivel de vías respiratorias superiores, a nivel cardiovascular, a nivel neurológico. Y ¿de dónde están saliendo esos productos? Ese yo creo que es un problema de salud pública que tenemos que mirar de qué forma. Si bien hace poco se firmó una ley donde restringe de cierta forma el uso de vapeadores, que es muy parecida a la ley que restringe el uso de tabaco en lugares cerrados, pero nos quedó faltando todo el tema de restricciones, porque si bien tiene unos componentes químicos que son muy agresivos, para el ser humano, que son muy agresivos a nivel pulmonar, a nivel de vías respiratorias superiores, cardiovascular, neurológico, a eso no se le está haciendo control. Así como tenemos unos vapeadores de 0% de nicotina, tenemos hasta 20% de nicotina. Hay otros vapeadores que están poniéndole cannabinoides sintéticos, que son derivados sintéticos del cannabis, del tetrahidrocannabinol, que es el componente adictivo de la marihuana, del cannabis, y están pues haciendo que esos pacientes tengan dependencia al consumo de estos productos. Eso es como unos enganches que ellos hacen, los vendedores lo hacen para que enganchar a todos estos jóvenes que son la tendencia ahorita con el uso del vapeador. Como te dije, inicialmente se utilizó para dejar de fumar, pero pues el daño que se está haciendo es mucho mayor al del tabaco fumado como tal. Mire, tenemos que decir para los padres que nos ven, doctor René, y es que fíjense que hay una contraindicación con el tema de los vapor, y es que es muy difícil que un papá se entere que su hijo está utilizando este vapor, entre otras cosas porque la figura del vapor se parece mucho a un crayón, a un esfero. Cada día los hacen más pequeñitos, incluso vi algunos hoy que parecían unos resaltadores. Entonces es una figura que es inofensiva. Entonces el papá hoy en día, cuando le hablan de droga, usted que es experto en eso, entonces los papás esperan ver el polvito, la hierba, además las contraindicaciones, digamos, físicamente cuando hay adicción a drogas, pues digamos es más visible. En cambio, pues este aparato, como es inofensivo, y el olor, entonces inicialmente cuando el vapor empezó sin olores y sin sabores. Hoy no, entonces hoy los vapers están muy sofisticados. De hecho, hay unos que traen donde tú puedes colocar la temperatura de lo que respiras. Hay otros, por ejemplo, que gradúas la cantidad de humo que sale, y como este humo, abro comillas, parece inofensivo porque tiene olor a fresa, a mango, entonces hay una cantidad de sabores, lo que uno menos piensa, chocolate, menta, de todas las frutas, y termina siendo un olor hasta agradable. Es un olor agradable que no pasa con el cigarrillo. Entonces vemos cómo hoy socialmente el vapor está totalmente permitido, porque la gente, por su aroma, entonces parece que fuese inofensivo. Ahora, usted nos hablaba, usted como tiene las dos esferas,
¿Qué tan parecido es el vapor al cigarrillo? Bueno, yo creo que hay que dejar unos conceptos claros. ¿Por qué se le llama vapor? Porque creemos que es vapor lo que se emite ese dispositivo. No es vapor, esos son aerosoles, son micropartículas de aceite, porque el vapor es de agua. Entonces son micropartículas de aceite que van mezcladas con diferentes químicos, entre esos las nicotinas. Se hizo un estudio en la Sociedad Americana de Cancerología y Neumología, donde más de 600 productos químicos tienen esos aceites con los que funcionan los vapeadores. Entonces, primero, no es vapor lo que se está inhalando, sino son aerosoles, y esas micropartículas, que son micelas de aceite, se pegan en toda la mucosa respiratoria, y es lo que viene a obstruir esas pequeñas fenestras donde hay el intercambio hematogaseoso, y ahí es donde empieza todo el proceso inflamatorio de la mucosa respiratoria, y donde vienen a ver todas las alteraciones ya celulares y todo lo que pues más adelante vamos a ir hablando de todas las repercusiones que trae el vapeo. El tabaco como tal, fumado, pues es tóxico igual, tiene niveles elevados de nicotina. Aproximadamente un cigarrillo, para que hagamos cuentas rápidas, un cigarrillo, el más fuerte, puede tener 0.9% de nicotina, un vapeador puede llegar hasta 20% de nicotina. Entonces pueden ver la diferencia importante que esto tiene. Ahorita vienen de todos los colores, sabores, olores. Entonces si huele y si sabe, es más peligroso. ¿Por qué? Porque aparte de la nicotina, va a tener los químicos que le agregan para darle olor y darle sabor. Aquí en Valledupar lo estamos vendiendo. Yo me sorprendí cuando empecé a verlos en las farmacias. Los están vendiendo, ahí están en las farmacias, en las tiendas de barrio, también los vemos de diferentes precios, de los 30,000 pesos hasta los 400, 500,000 pesos, dependiendo. Y uno va, una vez pasé por el callejón de Pedro Rizo y los venden las esencias para cargar los destilados, como le dicen los jóvenes, que tienen diferentes sabores, olores y concentraciones de nicotina. Pero pues no solamente es eso, son todos esos químicos con los que sintetizan ese aceite, que es el que le están agregando a esos vapeadores. Hay unos que vienen cerrados al vacío, que no los puedes recargar, que tienen 300, 200 y 100 jaladas, como le dicen los muchachos. Hay otros que sí puedes recargar y pues te dura mucho más, y el precio va a variar dependiendo la marca y dependiendo pues todas estas características que te estoy comentando. Bueno, y mire, yo encontré unos vapeadores de 8,000 pesos, que son, desechables, le llaman ellos, y me aterró mucho porque entonces el precio va desde 8,000, más o menos hay unos hasta de 50,000 pesos, que entonces estos tienen unas características más bien estéticos, ¿no? Que son muy agradables, y entonces usted vea personas con grandes nivel socioeconómico utilizando esto, y se convirtió en encontrarnos para compartir, y no hay ningún problema con que lo podamos compartir. Empezamos a saludar a nuestras redes sociales las preguntas que nos llegan, y nos dice Manuel Atilano: el vapor es el inicio, es lo más pequeño de las adicciones y caer en el mundo de SPAD y enfermedades degenerativas del aparato respiratorio. Así es. Es socialmente aceptable. Igual que el alcohol y el tabaco son drogas, sino que lo vemos socialmente normal, lo venimos normalizando. Si bien en el Cesar el consumo del tabaco ha venido bajando significativamente, somos de los departamentos a nivel Colombia que menos consumen tabaco y nicotina, pero sí estamos por encima de la media nacional según el estudio del Observatorio Socioeconómico 2023 con el consumo del vapor. Y edades que llaman la atención, estamos entre los 13 y los 16 años el pico de uso de vapeadores. ¿Por qué? Por la facilidad, por normalizar. Antes el que fumaba cigarrillo llegaba oliendo a cigarrillo a la casa y era un problema, o al trabajo o al entorno. Ahorita
llegan y no huelen nada. El problema es que ya lo están mezclando con los cannabinoides sintéticos, entonces a ese aceite ya viene con unos grados de THC, de tetrahidrocannabinol, que es una sustancia adictiva, y entonces es nicotina más tetrahidrocannabinol, es como estar fumando marihuana y estar fumando tabaco al mismo tiempo. Y eso lo que está haciendo es pues llevar a que hayan más personas dependientes a la nicotina, al cannabis, y hemos tenido casos donde llegan con unos síndromes de abstinencia bastante marcados a la consulta, donde tenemos que hacer un manejo transversal con psicología, con psiquiatría, con toxicología, y muchos de estos chicos desafortunadamente terminan en unidad de cuidados intensivos con patologías respiratorias, neumonitis química, neumonitis intersticial por inhalación de gases tóxicos, y pues tenemos que hacerle el manejo médico adecuado para este tipo de patologías. Es que creo que una de las situaciones más complejas es que los jóvenes, porque entre otras cosas cuando el vapor entra aquí a Colombia y bueno, de hecho en el mundo, no tenía legislación, no había como ninguna prohibición porque supuestamente no habían estudios y se creía que era inofensivo o que por lo menos era menos que el tabaco. Y yo, bueno, difiero un poco de eso. ¿En qué sentido? Porque aunque en algún momento se dijo que iba a ser utilizado para eso, al final nunca se utilizó para eso. Y lo que vemos es que cambiaba la adicción. Entonces el que estaba adicto al cigarrillo o a alguna sustancia o alguna droga, pues pasó a ser adicto del vapor. Mire, desde la psicología nosotros enseñamos que todo lo que usted haga constantemente y que usted no pueda controlar es una adicción. Todo lo que controle su vida, todo lo que usted no pueda dejar es una adicción, es un problema para su vida. Usted no depende, y sobre todo si es algo externo, nosotros no debemos depender de algo externo para vivir o para sentirnos bien, y nuestras emociones no pueden estar superditadas a X o Y producto ni siquiera la comida, porque cuando tenemos una mala relación con la comida también se convierte en una situación. Entonces esto lo digo porque hoy los jóvenes, sobre todo los niños, hablo de niños 10 años, que ya hay casos, dicen no, pero es que eso no es nada malo, yo lo dejo cuando yo quiera, eso no me está causando nada. Y usted sabe, cuando uno está, y si llegamos a la adolescencia es peor, porque cuando uno está en la adolescencia uno no piensa en enfermedad, uno no piensa en nada catastrófico, uno no piensa en las consecuencias de las cosas que van a suceder. Entonces los jóvenes están minimizando un montón las consecuencias que trae el vapor. Sí, así es. Yo creo que el detonante de todo esto a nivel biopsicosocial es de que te acepten, tener esa aceptación de los compañeros, de los amigos, de la pareja, y eso te conlleva iniciar con vapeadores, alcohol y después otro tipo de sustancias. Como lo decía la pregunta que nos hizo uno de nuestros seguidores, de que es el inicio, sí, muchas de las personas que iniciaron con el consumo de sustancias psicoactivas iniciaron con el cigarrillo. Ahorita es el vapor, ya el cigarrillo, como les dije, viene bajando en la región, ¿verdad? Pero sí es un detonante importante para que posterior a esto ya no sientan esa satisfacción que les produce el vapeo, sino empiezan a subir de nivel con otro tipo de sustancias psicoactivas. Bueno, nos dice Wadid Gutiérrez, ¿cómo cuando me preguntan que si me gusta el vapor, yo respondo, eso me parece una basura y es perjudicial para los jóvenes? Bueno, Wadid, no solamente es perjudicial para los jóvenes, creo que es perjudicial en todas las etapas de nuestra vida, pero evidentemente si hablamos de, hay un caso en redes que lo pude conocer, y es que había un video de un niño de 6 años que ya estaba adicto a estos cigarrillos electrónicos. ¿Cuál es la diferencia, doctor, desde el punto de vista biológico, la afectación física que puede tener un niño de 6 años a una persona adulta de 40 años? Obviamente toda la parte fisiológica, ¿verdad?, fisiopatológica va a cambiar. No es lo mismo empezar tú a consumir cuando ya tu etapa de desarrollo va finalizando, de la niñez a la pubertad, a hacerlo a unas edades muy jóvenes como 6 años, ¿verdad? Mira que la política de droga que se firmó este año, la meta es aumentar la edad de consumo de tabaco y vapeadores.
allá le están apuntando, no están diciendo, oiga, no consuman, sino que hágalo a unas edades más avanzadas, porque es difícil controlar. Ya la legislación, yo creo que nos quedaron debiendo mucho con esta normatividad. Yo creo que como en Europa lo que debieron fue sancionar de que no se utilizara, no se vendiera los vapeadores a ningún tipo de persona. Aquí pues lo que hicieron fue como cerrar un poco los espacios del consumo, pero pues el daño se está haciendo. Todos los días viene en aumento el consumo de vapeadores, si bien se está haciendo educación por redes sociales. Nosotros como personal de la salud pues venimos pregonando el tema del no uso de vapeadores. Los influencers, las redes sociales nos ganan en cantidades y en millones de seguidores, entonces eso nos perjudica mucho. Hay programas de televisión, películas donde tú ves el uso de vapeador, donde normalizan ese tipo de comportamientos. Y muchos padres de familia normalizan ese comportamiento. Yo prefiero que mi hijo esté fumando vapor en la casa, que esté fumando tabaco en la calle, en el parque, que esté fumando marihuana. Entonces, mientras empecemos a normalizarlo, mientras continuemos así, esto va a seguir creciendo. Es una bola de nieve que se nos va a salir de las manos en algún momento, y ya estamos viendo, y a corto plazo vamos a empezar a ver todas las repercusiones que trae todo el tema del vapor. Mire, lo delicado de esta situación, además, doctor, es que es el principio de la adicción, como decía nuestro televidente. Cuando está demostrado que estos chicos que desde pequeños inician con este patrón conductual van a continuar con ese patrón conductual, y que son, a diferencia de lo que los papás piensan o lo que la familia piensa, son mucho más propensos a caer en otro tipo de adicciones, porque de alguna manera ellos ya no les va a bastar el contenido de esto. Además, la curiosidad va a empezar a aumentar, el grupo que va a estar alrededor también tiene que ver, porque también van a ser personas que tienden a ser adictas o que ya están adictas, y les van a, entonces llega el alcohol, van a llegar otras sustancias. Y algo que me llamó mucho la atención es que usted nombraba de los ingredientes que tienen los vapers. Normalmente los vapers decían que eran esencias junto con nicotina. Inicialmente nace sin nicotina, luego le echan nicotina, pero escuché testimonios muy fuertes de chicos que como eso hay unos desechables que la gente los bota, pero que ni siquiera esos son desechables, porque ya los chicos tienen la manera de cómo recargarlos, ¿no? Porque estamos hablando que hay desechables de 40,000, 80,000 pesos, pues es un precio que los chicos no van a querer botarlo, ¿no? Pero hay unos que entonces se pueden recargar las veces que uno quiera. Y entonces en esa recarga ya no solamente le están aplicando o echando esas esencias que usted decía, o lo que venden aquí en cualquier esquina, que ya se encuentra en cualquier lado. Antes, yo recuerdo que en pandemia había solamente por internet, pero aquí en Valledupar, por ejemplo, que es una ciudad intermedia de Colombia, que no es una ciudad tan grande como Bogotá, que es nuestra capital, era un poco más difícil, pero ya no. En las tiendas de las esquinas literal están vendiendo vapor sin ninguna contraindicación para nadie. La pregunta es, ¿cómo se hace para saber que tiene otras cosas? Porque entiendo que les están echando incluso cocaína, heroína. Sí, la tendencia ahorita son los cannabinoides sintéticos, ¿verdad? Los derivados son productos de laboratorio que semejan la molécula de tetrahidrocannabinol, que es el componente adictivo del cannabis, de la marihuana. Hay otros productos químicos como el tolueno, el benceno, el amoníaco, y todos estos componentes también que le dan olor y sabor, pues que son patógenos, que son tóxicos para los pulmones, para las vías respiratorias, para el sistema cardiovascular, para el sistema neurológico, que pues nos van a afectar. Va a depender mucho también del metabolismo de cada paciente. No es lo mismo el paciente que con la primera vez que fumó un vapeador le dio asma, le dio hiperreactividad a las vías respiratorias, le dio taquicardia, le dio mareo, a otros pues que no les ha pasado nada. Pero la exposición está, y la exposición crónica a todo este tipo de químicos nos va a llevar a patologías más adelante como hipertensión, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, cáncer de lengua, cáncer de laringe, cáncer de pulmón.
Se habla en unos estudios cáncer de vejiga también y de vías urinarias. Vi un chico acá en Valledupar que él decía que a raíz de que empezó a consumir el vapor se le empezaron a hacer como unas manchas, como unas verrugas en la piel y le tocó ir a urgencias por esa situación. Sí, como te digo, todos los días nosotros vemos pacientes en las instituciones pues en las que yo laboro que llegan con antecedentes de consumo de vapor, jóvenes la gran mayoría, que pues ya se han visto alteraciones, llegan hipertensos, llegan con alteraciones cardiovasculares, alteraciones respiratorias, hasta neurológicas, llegan síndrome de abstinencia, llegan con estados de ánimo como depresión, ansiedad. Cuando suspenden el uso del vapeador, pues estamos viendo que están haciendo craving, abstinencia, agitación psicomotora en muchos casos, y es sorprendente porque pues eso quiere decir que el paciente es dependiente, que tiene una adicción a la nicotina, de todos esos componentes químicos que traen esos aceites con los que se está vapeando. O sea que el resumen general de la tarde de hoy, y que queremos que todos los padres y los que nos están escuchando, es que definitivamente es un problema de adicción. Si usted, particularmente yo lo asociaba de esa manera, vapor, adicción, eso es la primera fila para usted llegar allá. Mire, y hay algo que además es contradictorio, y es que se crea para sustituir o ayudar a las personas que tenían estas adicciones. Pero lo que yo veo, doctor, es que no solamente no lo hacen, sino que la gente ahora es peor porque consumen la droga, pero aparte de eso también consumen los vapers. Entonces, la droga la consumen en privado y los vapers las consumen en público. Entonces, realmente no fue que ayudó mucho la situación. Así es, se habla de esos famosos destilados, que son esos aceites, esas esencias que venden, que tienen muchos componentes que actúan a nivel del sistema nervioso y que exacerban todo el estado de ánimo, como los cannabinoides sintéticos, que hay documentación de este tipo de casos. Pero pues ¿quién le hace supervisión a eso? Tenemos unas leyes que son muy frágiles al momento de controlar este tipo de situaciones. También pues el apoyo de los padres. Yo creo que si yo le encuentro a mi hijo un vapeador, pues tengo que activar esa alarma. ¿Qué está pasando? Llegan pacientes de los colegios que reúnen entre todos la merienda y se compran un vapor para consumirlo en clase. Entonces, esos comportamientos y todo lo que las redes sociales nos están mostrando con relación al vapor, de querer nosotros encajar como sociedad en esos grupos, es difícil, ¿verdad? Tenemos que trabajar en todo el tema mental, en todo el tema de salud mental, de arraigo familiar, de que los familiares y los padres pues tomen esa conciencia del daño que se están haciendo y no le dejen eso a los colegios. Yo creo que fortalecerlo de las zonas de orientación escolar, desde las zonas de orientación universitaria, de las áreas de escucha de las instituciones. Yo creo que hay que fortalecer el tema del vapeo y del consumo de sustancias psicoactivas. Nos dice Liliana en una de nuestras redes, esos programas son muy buenos, sería muy bueno difundirlo en las redes de padres de familia. Sí, nosotros venimos trabajando, en lo personal vengo trabajando con algunas instituciones educativas, divulgando todo este tipo de situaciones, y no solamente del vapeo, de la marihuana, del alcohol, de la cocaína, de todas las pastillas que están utilizando, de nuevas drogas de síntesis que son difíciles de detectar en pruebas de orina, en sangre, creando conciencia. Yo creo que las instituciones tienen que fortalecer todo el tema de escuela para padres, de que los padres sepan cuándo hay cuándo hay que actuar, que diferencien un comportamiento normal
de un hijo a un comportamiento anormal, que qué pasó si empezó a rendir menos en el colegio, que qué pasó si empezaba alteración del sueño, de que su hijo se torna más agresivo, más distante. Hay muchos síntomas, hay muchas características que los hijos, que las personas empiezan a tener y que nosotros tenemos que saber descifrar como padres, y es el llamado a que estemos más con nuestros hijos, que le limitemos. Yo creo de cierta forma es difícil el tema de redes sociales. Yo creo que las redes sociales, la información nos está llegando de primera y no es información segura, no es información veraz. Entonces yo creo que hay que fortalecer mucho todo el tema en familia y en las instituciones. Mire, de hecho usted abre internet, no solamente en las redes sociales, sino, bueno, sí entra a internet y hay una cantidad de grupos que fortalecen y que llevan a la gente a que consuma estos vapers, y tienen una lista muy grande de los beneficios que tiene el vapor. Yo creo que no es lo mismo, me imagino que usted hablaba mucho de las contraindicaciones, no es lo mismo una persona que ya está acostumbrado a alguna sustancia psicoactiva a una persona que inicia desde cero, y entonces estos chicos cuando es desde cero se les hace mucho más fácil iniciar con el vapor. Tenemos algunas preguntas, nos preguntan por aquí, ¿cómo limpiarse del uso de esa adicción? Bueno, es un proceso interdisciplinar donde tiene que estar psicología, psiquiatría, toxicología. Hay muchos que venden el tema del detox. Yo creo que hay que dejar claro que el detox del que nos hablan en muchos lados no es el que se necesita para desintoxicar una persona. Tiene que serlo por profesionales como los psicólogos, hacer ese acompañamiento de terapias de tercera y cuarta generación, cognitivo-conductuales, el abordaje familiar. Importante una red de apoyo, importante el compromiso que tenga el paciente para dejar la adicción. Normalmente este tipo de adicciones vienen acompañadas de otras, no solamente el vapor, sino el alcohol, la marihuana, el bazuco, las pastillas. Entonces es importante pues hacer un análisis interdisciplinar para estructurar un tratamiento. No todos los tratamientos son iguales, no todas las personas necesitan el mismo tratamiento. Hay que mirar también el componente orgánico, el componente mental es importante. Entonces yo creo que hay que revisar cada paciente es un mundo, y como un mundo aparte tenemos tratamientos directos para esas personas. No podemos aprendernos como una receta de cocina el tratamiento. Mire, yo sé que como psicólogo especialista en familia, de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer es sentar a los papás y decirle, esto no lo hiciste muy bien. Porque al final nosotros entendemos que los padres de familia, desde lo mucho o lo poco, pero sencillamente desde lo que tenemos, así transmitimos y hemos criado a nuestros hijos. Pero cuando uno empieza a ver a estos chicos con este tipo de adicción, uno empieza a identificar algunos problemas en el sistema familiar. Entonces uno llama a los papás y bueno, lo primero y lo más difícil es que vayan. De hecho, cuando no van, yo entiendo muchas cosas y digo, evidentemente la red de apoyo, que una parte fundamental de la red de apoyo es la familia, entonces está fallando, y uno entonces empieza a darle sentido porque el chico tan pequeño está metido en este tema de las drogas. No estoy con esto diciendo ni estoy justificando el acto de consumir, pero lo que sí es muy cierto es que cuando hay familias fuertes, cuando hay papás que son presentes, y cuando digo presentes no tiene que ser que estén físicamente con los chicos, porque conozco muchos padres de familia que están en casa pero que son bien ausentes. Conozco padres de familia que no tienen una conversación íntima con sus hijos, que usted les pregunta qué le gusta a su hijo, cuál es el color favorito de su hijo, a dónde va su hijo, cuál es el mejor amigo de su hijo, y le dicen, no, yo no sé, ya él está grande, y grande son 14 años, ¿no? Sí. Entonces definitivamente el acompañamiento es muy importante, y los cambios que usted haga en el sistema familiar sí que van a afectar positivamente a ese joven, hablando de los jóvenes que son los que
tal vez carecen del carácter para poder decir sí o no. Y en tanto a los adolescentes que son más arriesgados y a los adultos, hay que decir que he escuchado mucho, es que yo fumo esto porque de eso a mí no me hace nada, o yo fumo esto porque yo soy muy fuerte y yo lo puedo dejar cuando yo quiera. El principio del adicto. Un adicto nunca reconoce que es adicto, pero aparte de eso, dice que puede dejar cuando quiere lo que va a dejar y ya uno sabe que es adicto, ¿no? Eso lo escuchamos todos los días, los que trabajamos en el tema de adicciones. Algo importante y que se ve mucho, papá fuma, mamá fuma, pues ese es el ejemplo que se le han dado. Papá toma, llega borracho, pues eso es lo que está viendo ese niño, ¿verdad? Y crece con eso. Mamá vende drogas, papá vende drogas, pues él también va a tener esa concepción de que es normal lo que está haciendo. Entonces, tiene que ver mucho también pues la parte estructural de la familia, las bases con las que nosotros vamos a criar a nuestros hijos y el entorno, ¿verdad? Yo puedo tener a mi hijo muy bien criado, pero pues el círculo de amigos lo incitan y a veces eso también nos lleva a que hayan consumos por curiosidad, por presión social, por abandono de la familia. A veces se sienten solos y se refugian en ese tipo de situaciones o se refugian en personas que los incitan al consumo. Y no solamente con el vapor ni con el tabaco, hablo de todo tipo de sustancias psicoactivas. Es el diario vivir de nosotros que manejamos este tema y es muy triste porque cada vez estamos viendo jóvenes más con menores de edad ya con consumo y no solamente de vapor, sino que ya inician con consumo fuerte de otro tipo de sustancias psicoactivas. Ya a los 14, 15 años ya han estado 3, 4 veces en un centro de salud mental para rehabilitarse y bueno, imagínate qué podemos esperar 10, 15 años después de todo esto. Mire, es importante que usted escuche estos programas porque nosotros tendemos a creer que nunca nos va a pasar a nosotros, ¿no? Mi hijo no hace eso, mi hija no hace eso, y cuando yo tengo a los chicos en consulta, una realidad muy difícil es que los papás tienen una figura hacia los hijos y cuando uno habla con ellos está totalmente desvirtuada y resulta que el chico no solamente hace eso, pasa mucho en el tema sexual, en el tema de las adicciones, en el tema conductual y uno dice muchas veces nosotros no conocemos a nuestros hijos. Así que usted tome nota de lo que estamos hablando hoy, analice lo que estamos hablando hoy, sea cuidadoso de lo que estamos hablando hoy y sobre todo sea preventivo de lo que estamos hablando hoy. Si usted conocía, porque muchos decían, ¿qué es eso de vapers? De hecho, acá en esta ciudad pequeña la gente, como le digo, incluso los ve y no sabe qué es un vapor, no sabe qué es un cigarrillo, ni siquiera así, o sea, uno dice, no, eso es un juguete, eso puede ser, y de hecho podría ser un juguete, es así inofensivo, entonces hay que tener cuidado. Nos preguntan por aquí, ¿el vapor tiene algo positivo? ¿Se puede rescatar algo positivo del vapor? No, yo creo que no. Todo es negativo. Es más, no hay necesidad de usar el vapor. El por qué utilizar el vapor. Si bien se creó inicialmente con la mentalidad de coayudante para el cese del uso del tabaco, pues nos está demostrando científicamente la evidencia de que está haciendo mucho daño. Entonces, si tú no lo necesitas, no lo pruebes. Yo creo que esa es la... Y hay un problema grande con lo que dijiste anteriormente, que es que nosotros, como familia, yo le llamo, somos hipócritas. ¿Desde qué concepto? De que es que el hijo del vecino, es que mi hijo no, es que el hijo del vecino fue el que metió a mi hijo. No, tenemos responsabilidades con nuestros hijos, con nuestros familiares y no podemos engancharle esas responsabilidades como padres, como familiares al vecino. Entonces hay que dejar de que el malo es el hijo del vecino y no mi hijo. Yo creo que si empezamos a concientizarnos de que hay responsabilidades, yo creo que podemos ir mejorando
en estos aspectos. A veces las madres le ocultan al papá, a muchos pacientes, no doctor, es que lo traigo porque el papá no puede saber que está fumando, que el papá no puede saber que está tomando. Entonces yo creo que no involucran la familia como tienen que involucrarse. A veces llega la mamá con el hijo a la consulta porque al papá no le importa, porque el papá normaliza que su hijo tome desde los 9, 10 años, porque a él también lo enseñaron a tomar de los 9, 10 años y no pasó nada. Entonces yo creo que el involucramiento familiar es importante, el involucramiento de los colegios es importante, pero yo creo que todo viene de la casa, de que nosotros no podemos dejarle las responsabilidades a los colegios de la crianza de nuestros hijos. Tengo que decir esto para aprovechar la pregunta que tengo del señor Higinio Villalomos, y es lo siguiente. Normalmente los padres involucran mucho a sus hijos en las discusiones familiares. No logran, yo creo que los padres de familia no hemos logrado hacer una distinción entre la relación padre-hijo y padre-esposa, esposa-padre. Entonces, definitivamente, usted cuando ya tiene un hijo, la concepción de relaciones debe cambiar, porque la prioridad emocional debe ser el hijo. Esto lo digo ¿por qué? Porque es que las mamás, pasa mucho en las mamás, quieren quitarle la autoridad a los papás, porque entonces es que él lo grita, es que él lo maltrata, es que él es más fuerte, y yo entonces entro a decir lo siguiente, y es que la función del padre en el hijo es diferente a la de la madre en el hijo. Entonces las mamás, pasa más, puede pasar también lo contrario, pero generalmente las mamás le quitan esa autoridad porque quieren que le hable igual que uno le habla, que sea más consentidor, que los abrace más. Y yo les digo, es que esa es su función de mamá, pero la función de papá es otra. Entonces, mire, si usted nos está escuchando, y no por el vapor, sino por cualquier otra situación, y tiene hijos, no le quite la autoridad a su papá desde pequeño, no le esconda cosas a su papá de su hijo, porque seguramente más adelante usted la va a necesitar. Sí. Y se ve mucho de la mamá, doctor, es que él no puede saber que el niño está fumando marihuana, es que él no puede saber que al niño lo echaron del colegio 3 días porque le encontraron una caja de cigarrillos en el bolso. Entonces yo creo que hay que involucrarlo, el involucramiento parental es importante en la toma de decisiones, en todos los procesos de rehabilitación, en todos los procesos psicoterapéuticos. Y la importancia de los psicólogos en las instituciones es relevante. Aquí yo creo, y muchos tal vez me van a cuestionar lo que voy a decir, se han enfrascado en encasillar a los niños con TDAH, que es el niño problema, que es el niño mal estudiante, que es el niño agresivo, pero realmente lo que está fallando en las instituciones no lo estamos viendo. Y no es que la responsabilidad sea de las instituciones, pero hay que hacer un acompañamiento desde las instituciones a todos estos niños. Y muchas instituciones nos han cerrado las puertas, lo hablo porque me han cerrado las puertas cuando yo he querido ir a hablar de esto. Y muchas instituciones que me dicen, doctor, es que si la gente sabe que en nuestra institución hay niños consumiendo marihuana, hay niños consumiendo, entonces ya no nos van a matricular a los niños. Querer mucho, doctor, porque yo voy a decir lo siguiente y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. En un 90% de los colegios de Valledupar, que es el medio donde nosotros nos movemos, consumen alguna sustancia psicoactiva, y esto incluye el vapor, porque yo lo veo, y evidentemente pues las directores de estos colegios quieren entonces enmascarar una situación que por el contrario serviría mucho si llegara un especialista como usted o como yo, que estamos interesados en este tema, hacer una prevención, porque eso evitaría el riesgo. Además, miren, los psicólogos en los colegios es muy importante porque es un filtro. Los psicólogos en el colegio tenemos mucho más tiempo que de pronto lo que uno tiene aquí en consulta. Uno en consulta ve al paciente solamente en un estado y por 1 hora y media, máximo 2 horas, mientras que en un colegio usted tiene todo un día, toda una mañana para poder identificar, y todo el tiempo que usted necesite, y obviamente por eso funciona muchísimo estos psicólogos en los colegios, que además respeto a los psicólogos educativos. Tenemos varias preguntas. Mire, hay una pregunta del señor Higinio, nos dice: hola, buenas noches, yo tengo un nieto que hace 2 años que ha cambiado mucho y quiere su vestidura de un niño, como lo que andan en la calle, ya quiere ser libre, quiere llegar tarde a la casa y los 2 años escolares los ha perdido.
Bueno, todos estos trastornos límite de personalidad, todo este tipo de comportamientos, es como esa señal de alarma de que algo está pasando. No todo va a ser drogas tampoco, ¿verdad? No vamos a achacarle todas las drogas, pero sí es importante si hay una familia disfuncional, si no hay ese acompañamiento parental, qué está pasando, por qué disminuyó su rendimiento escolar, con quién se la está pasando, a qué sale a la calle. Entonces hay que ver todo este tipo de comportamientos de una forma global. No es que a todos, entonces ya todos están fumando vapor, que todos están fumando marihuana, pero sí el comportamiento va a influir mucho en este tipo de situaciones. Las juntas, yo creo que es importantísimo. El rango etario del paciente con el comportamiento, pues siempre tiene que ser concordante. A mí me sorprende mucho y ha sido... Yo creo que aquí desde RTA siempre han hecho seguimiento estos chicos que se montan en las mulas. ¿Por qué? Es un estilo de vida y uno los ve y ellos se jactan de hacerlo, pero detrás de todo eso viene el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces son comportamientos que han venido adoptando todos esos jóvenes en los últimos años, que no son ni siquiera de la región, son comportamientos de otras regiones del país que se han venido adoptando aquí y que nos están perjudicando mucho en nuestra juventud. La deserción escolar, el tema de embarazos en adolescentes no deseados, todo eso tiene que llamar la atención de las autoridades y un llamado a las autoridades es de que en esos comités de drogas, en los comités de sustancias psicoactivas, hayan personas que conozcamos el tema de drogas. No es posible que en esos comités hayan personas que en su vida han visto una mata de marihuana. Yo creo que tenemos que conocer científicamente, académicamente y por medio de la experiencia para la toma de decisiones, que es importantísimo la toma de decisiones, tanto a nivel local como a nivel regional. Entonces, el llamado es a eso, de que hay personas que estamos capacitadas, hay personas que somos académicos, que somos investigadores y que tenemos claro qué es lo que hay que hacer para esa toma de decisiones. Entonces el llamado es la institucionalidad a que nos tengan en cuenta los que realmente estamos comprometidos con este tema. Mire, para contestarle un poco al señor Higinio, definitivamente hay algo que se llama límites en las relaciones y esto sí que funciona, así que yo le invito, entiendo que es su nieto, entonces ya allí nos da una muestra, pues no sé si usted lo está criando o no sé si vive como familia extensa allí con su papá o su mamá, pero lo importante es que usted se ponga en acuerdo con el principal cuidador que él tenga, si es su esposa como abuela o si es sus papás, para que todos hablen un mismo idioma, porque no se puede reconocer y yo no puedo decir, es que él hace lo que quiere. No, él no puede hacer lo que quiere porque debe haber una figura de autoridad en casa y debe haber unos límites establecidos. Entonces, si el chico se va para la calle y llega a las 10 de la noche, entonces, ¿cuál es la consecuencia que tiene de eso? Si usted lo deja llegar y no le dice nada y después él va a volver a llegar, usted le está mandando un mensaje, le está diciendo, aquí no hay límites y usted puede hacer lo que usted quiere. Entonces, definitivamente es necesario, señor Egidio, que usted ponga una figura de autoridad, usted ejerza control e incluso a veces no, siempre hay que cambiar la manera, porque la manera como están haciendo no está funcionando. Quiere decir entonces que hay que poner unos límites mucho más fuertes que al principio van a costar un poco, pero sí que el ser humano cuando los tiene va a frenar su comportamiento y va a cambiar un poco ese comportamiento que tiene. Así que yo le invito a que usted antes de que eso vuelva a pasar, se siente con las figuras que él tenga de autoridad y empiecen a mirar qué tipo de castigo van a dar para eso y que él pueda entender que eso que está haciendo es incorrecto. Tenemos otra pregunta de Álvaro que nos dice, ¿qué recomendación pueden dar para dejar el vapor? Bueno, como te digo, hay que hacer una valoración del paciente, mirar qué comorbilidades tiene a nivel orgánico, si tiene alguna alteración patológica, alguna enfermedad de base, el tiempo
de exposición al vapor, si lo combina con otro tipo de sustancias psicoactivas, todo el apoyo psicológico, todo el tema cognitivo-conductual y el apoyo pues de toxicología. En este caso nosotros nos ayudamos con algunos medicamentos para disminuir esa sensación, esa ansiedad al consumo. Recordemos que la nicotina pues ejerce a nivel cerebral en los receptores nicotínicos acción, y por eso pues se dan todo ese comportamiento y todo ese sensaciones que se tienen tanto cuando se fuma, cuando está expuesto a la sustancia, como cuando se suprime el consumo, que es donde viene el síndrome de abstinencia y todos los síntomas asociados al cese de este tipo de sustancias. Bueno, para aportarle a Álvaro, también es importante reconocer en qué estado estoy yo, en qué nivel de adicción estoy, porque puede pasar que sencillamente con comunicarlo funciona. Muchas veces cuando tú estás empezando en una adicción y cuando tu carácter es suficientemente fuerte, tú puedes comentarle a alguien: mira, yo tengo tendencia o estoy fumando esto, quiero dejarlo. Tú lo compartes con el medio más cercano, con las personas que tú sales: ayúdame. Cuando tú veas que yo saque el vapor, dime, recuérdame que estoy en ese proceso de no hacerlo, y eso va a ayudar. También tengo que explicarte que el vapor, cuando ya no lo puedes dejar, entonces es una adicción, y se hacen intervenciones como cualquier tipo de adicción a la comida, a una sustancia, al sexo, a cualquier adicción que tú tengas. Otra cosa muy importante es que también ayuda a que vayas a consulta, porque en consulta nosotros identificamos al final qué emoción hay detrás de esa adicción. Entonces, ¿qué pasa en ti? No solamente en tu cuerpo, sino emocionalmente, en tu cerebro. ¿Qué sucede cuando tú estás fumando? Entonces, lo que hacemos es dejamos ejercicios, damos algunas sugerencias, algunas terapias que funcionan, que suprimen en este caso las emociones. Entonces te llevamos a que en tu vida social, en tu vida familiar, también puedas tener esas sensaciones que te van a ayudar a complementar o a quitar totalmente eso que te hace sentir el vapor, porque tenemos que decir, doctor, que definitivamente las adicciones, detrás de las adicciones están las emociones, y que la gente al final es adicta. Y también quiero hacer un poco de conciencia en la familia, porque sé que es un tema muy difícil y queda invitado para que tratemos el tema de las adicciones, porque definitivamente es difícil vivir con un adicto, es difícil ayudar a un adicto, pero lo más difícil es que como familia entendamos que la adicción hace parte, se convierte en una enfermedad, y que muchas veces la persona no tiene las herramientas ni conductuales, ni físicas, ni emocionales para afrontarlo, y por eso esto se hace tan difícil, ¿no? No es que, yo siempre digo, es que no quiera, es que no puede, por eso se llama adicción. Pero como usted decía, el que no lo vive, dicen en Barranquilla, no lo goza. El que no lo vive, el que no lo tiene cerca, el que no ha tenido casos cercanos, el que no ha vivido un proceso con un adicto, definitivamente no lo va a entender de la misma manera a como nosotros que estamos más familiarizados con esto, ¿no? Sí, el tema de la codependencia es supremamente importante. Ya no va a ser un adicto, sino van a ser dos. El que es codependiente de ese adicto, yo creo que pasa en muchos casos el tema de que la familia, porque él está bien, voy a aguantarle su consumo. Y yo creo que si nosotros le sacamos un adicto, le arrancamos un adicto a las calles y se lo devolvemos a la familia, vamos a vivir bendecidos. Yo creo que quitarle las garras de las drogas a una persona es satisfactorio como profesional en la salud. Estamos trabajando, nos falta mucho, pero yo creo que vamos poco a poco aportando un granito de arena desde estos espacios. Enriquecemos todo lo que tiene que ver con nuestra gestión, que la gente se informe de que hay personas como nosotros que están interesados en sus casos, que podemos apoyarlos, ayudarlos, y esta labor social de RTA yo creo que es ejemplarizante. Ojalá muchos tomaran estos espacios para
transmitir todo el tema de social, ¿verdad? A raíz de los colegios, doctora, que hay un primer comentario, dice, en el Colegio Técnico La Esperanza había una psicóloga. Cuando nosotros tuvimos un problema con nuestro hijo, fuimos a hablar con ella no sabía lo que estaba sucediendo con el niño y llorando nos contó el niño, entiendo, que pasó en el colegio, que fue que lo obligaron a vender droga y él no quería. Sí, es difícil. Por eso es importante dentro de los planes de intervenciones colectivas enfocarlos a las zonas de orientación escolar, a las áreas de escucha, que no nos cerremos, que sabemos que todos los colegios hay consumo. Yo no creo que el 90%, yo creo que el 100% de los colegios hay consumo y lo que están haciendo muchos de los rectores, muchos de estas instituciones es cerrar las puertas para que se vean como perfectos. Entonces, cuando uno habla de drogas en unos colegios, no te queremos acá porque nos estás dañando la imagen. Yo creo que deberíamos más bien, venga acá, vamos a apoyarnos, vamos a hacer un diagnóstico de cuál es la problemática que tenemos, cuál es la problemática real e involucrar a los padres en estos procesos. Así, bueno, y por aquí nos preguntan, ¿cómo nos damos cuenta si un niño está consumiendo vapor? Bueno, el comportamiento. Yo creo que nosotros como padres conocemos cómo son nuestros hijos. El comportamiento, se vuelven más irritables, niños que disminuyen el rendimiento escolar, se vuelven agresivos, pueden dormir más de la cuenta, pueden comer más de la cuenta o menos de la cuenta, se vuelven más aislados, se aíslan mucho en sus habitaciones, empiezan a salir de la casa más frecuente de lo normal. Las amistades tienen mucho que ver también. ¿Qué está haciendo el dinero? Tal vez a nosotros nos dan entonces para la merienda, pero no sabemos ese dinero a dónde va a parar. Si realmente fue para la merienda o pues se está utilizando en otro tipo de cosas. Entonces es analizarlo. A veces uno llega como padre y no se da cuenta ni de la ropa que tiene el hijo. Mira, hicimos un estudio en un colegio acá con unos padres donde le dijimos a los padres, vamos a las aulas y busquen en los bolsos de sus hijos. Solamente 3 padres de 30 aproximadamente sabían cuál era el bolso de sus hijos. 27 papás no sabían ni de qué color era el bolso de sus hijos. Entonces es eso, involucrarnos más con nuestros hijos, con la crianza de nuestros hijos. A veces nosotros también delegamos responsabilidades a la niñera, a la abuela, a la tía, al hermano mayor, pero realmente la responsabilidad de padres no podemos nosotros soltar. Sí, mire, y tengo que decir también para responder un poco esta pregunta, cuando el televidente nos decía que el niño lo obligaron a vender drogas, pues evidentemente asusta un poco este tema, pero también sin que se sienta mal el televidente, pues yo no le enseñé herramientas de afrontar a mi hijo situaciones, pues él va a ser mucho más vulnerable. Entonces, incluso desde allí yo estoy demostrando que a nivel familiar pasa algo, porque los hijos deben de salir de casa preparados para afrontar este tipo de situaciones con las herramientas que los padres y los cuidadores principales les den. Se nos está acabando el tiempo y tengo varias preguntas. Nos dicen, bueno, quiero cooperar antes de que también, ¿cómo sabe uno que el niño? Bueno, es muy similar, hablamos del tema de las adicciones. Entonces, un niño, por ejemplo, el tema del sueño, el trastorno, va a cambiar, cambia mucho su comportamiento, el tema de su comida, va a pedir más dinero de lo normal, va a querer salir más de lo normal, se va a poner, como usted decía, mucho más irritable. Creo que esas son como las características principales que podemos denotar. Y nos pregunta Johnny Alex, buenas noches, tengo una inquietud. ¿Cuáles son las medidas correctas que debe tener el sujeto que decide dar ese paso de valentía para pasar por el proceso de que tal persona quede sana nuevamente? Bueno, yo creo que la voluntad, primero la voluntad de dejarlo. Hay algo que nosotros hablamos en nuestra consulta del día D, de decir, este día voy a dejar de consumir. El viernes voy a dejar de consumir, ese es el día de enfocarnos en ese día, es importante. Y esto va a ser día a día. Yo tengo pacientes 35 años de abstinencia y quiero decir que las adicciones no se curan. Las adicciones como la hipertensión, como la diabetes, van a ser para toda la vida.
ahí el cerebro va a estar condicionado que en cualquier momento puede haber una recaída. Entonces se maneja así, con medicamentos, con apoyo psicosocial, con terapia psicológica, con un buen grupo de apoyo familiar, que la persona emocionalmente esté estable, ¿verdad? Entonces el día D es importante y obviamente hay que ir retirándonos de esas, de eso que nos lleva al consumo. Le preguntamos a nuestro paciente, ¿cuál es el cigarrillo que más te gusta? ¿Cuál es el momento que tú vapeas que más disfrutas? No, apenas me levanto. Entonces, bueno, ese es el último que vas a dejar, pero los otros vamos a ir dejándolos. Eso no es a veces oiga, deje de fumar ya o no sigue con el tratamiento. No, a eso le llamamos nosotros desde la adiccionología reducción del daño, de que está bien, fumas 20 cigarrillos, vamos a empezar a 15, después a 10, después a 5 y ahí vamos, pero a veces es difícil de entrada dejarlo, entonces son procesos que son largos. El tema de la abstinencia es un proceso bastante complejo que tiene que estar apoyado por psicología y por varias especialidades para salir adelante con estos procesos. Y mire, sí, lo importante para uno dejar esta o cualquier adicción es tener la voluntad, tomar la decisión. También es muy importante uno rodearse de personas que puedan aportar y que estén de acuerdo en la nueva causa que tú vas a emprender. O sea que ese proceso de adicción también te va a costar amistades, personas, relaciones, grupos, y eso también duele un poquito, ¿verdad? Entonces uno debe arroparse con esas personas que le van a sumar bienestar a la persona. Y también un tema y lo más importante definitivamente es poder consultar a profesionales, porque muchas veces la familia lo ha intentado y no puede, así que para eso existen los médicos, los psicólogos, los especialistas que estamos aquí también para ayudarte y prestos para eso. Bueno, doctor, quedaron muchas preguntas el día de hoy. No me quiero ir sin antes decir que la ley 2354 de este año, el 2024, es la ley que regula el tema de los vapers en Colombia y esto lo digo por lo siguiente, porque definitivamente hoy es prohibido que se fume vapor en lugares públicos, en colegios, en restaurantes, en plazas, en escenarios deportivos, en lugares, hospitales, en lugares abiertos, así que ya no hay excusa y usted también puede, si está en un lugar, me pasó hace poco, doctor, yo estaba en un restaurante y habían unos chicos que estaban fumando vapor. Hoy hay una normatividad y yo puedo llamar a la policía y decirle, mire, esa persona está fumando vapor en este lugar que no es permitido, y además hoy hay multas para estas personas, y creo que también es conciencia ciudadana y desde ya empezar también a enseñar a los jóvenes que también, si bien ellos tienen derecho, bueno, hablo de mayores de edad porque además esta ley prohíbe para los menores de edad el consumo, ¿verdad? El expendio y el consumo, pero hablo para los adultos. Si bien es cierto, usted tiene derechos, pues los que están a su alrededor también tenemos derechos, y es mi respeto llega hasta donde empieza el respeto del otro. Así que yo le invito también a que no naturalicemos el tema de los vapers, a que no naturalicemos, a que no empecemos a aceptar eso, porque hoy hay una norma y además ya hoy usted aprendió muchas cosas, y la prevención al final, doctor, es lo mejor. Lo mejor que se puede hacer es prevenir. Así que la última recomendación del doctor para despedirnos del programa. Bueno, yo creo que el tema familiar es importante, fortalecer todo el tema de crianza, de familia, y que hay personas expertas en los temas que podemos hacerles acompañamientos en el momento que así lo requieran. No están solos, yo sé que es difícil, pero hay personas que estamos interesadas, y instituciones y empresas como RTA que están interesadas en la salud de todos nuestros seguidores. Así es, así que a mí me encuentre, si necesita ayuda me puedo ubicar en Me Ayudo, me_ayudo en Instagram, y allí yo le puedo dar algunas recomendaciones. Doctor, ¿cómo lo ubican en sus redes? DR Hurón Pinto en Instagram y en X. Nos despedimos de la emisora en Santa Marta, Bahía Linda, de todos nuestros conectados en Entérate Valledupar y de todas nuestras redes sociales nacionales e internacionales de RTA Noticias. Buenas noches y los espero mañana a las 6 de la tarde muy puntuales. Canal RTA Digital presenta Me Ayudo, el programa especializado en el abordaje de temas de impacto social desde una perspectiva psicológica. Me Ayudo, para hablar con la psicóloga especialista en familia Mildred Ramírez Cugia, una producción de RTA Noticias.